Tenemos el honor acá de tener en este programa a la académica, profesora de la Universidad de George Mason, allá en Washington, a Guadalupe Correa, quien ha estado muy adentrada y estudiando el Plan Sonora. ¿Qué es este Plan Sonora? Que bueno, nos hablan de cosas muy bonitas, a cuentagotas, la información, por cierto, ¿no? En pequeñas dosis, y no existe ni siquiera un micrositio donde podamos enterarnos bien de, bueno, qué rol va a jugar México en todo esto, quiénes son los inversionistas, de qué se trata, es una deuda la que va a adquirir el país, o es inversión de los socios comerciales de México, tanto de Estados Unidos y Canadá, bueno, no sabemos, solamente se habla mucho pues de las supuestas bondades, ¿no? Y parece muchísimo, me da un flashback de por allá del 93 y ya el 94, de todo eso, la prosperidad que nos iba a traer el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues acabamos en lo mismo de siempre, como un país maquilero. Pero bueno, tenemos a Guadalupe Correa acá en la línea telefónica. Guadalupe, muchas gracias por aceptar la invitación acá en la radio con Aaron Tapia. Bueno, a ver. Bueno, se cortó la llamada. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, estamos conectando otra vez. ¿Bueno? Sí. Ahí estamos, Guadalupe. ¿Sí nos escuchas ya? ¿Nos escuchas, Guadalupe? Bueno. A ver. Bueno. ¿Nos escuchas, Guadalupe? Bueno, ya estoy aquí. Sí. Ajá, sí. Ah, está, perfecto, bien. Pues muchas gracias, Guadalupe, por estar acá con nosotros. Bueno, no sé si escuchaste ahí el preámbulo que di a tu participación, pero bueno, decía en pocas palabras que me daba un flashback al Tratado de Libre Comercio, ¿no? A los inicios, Claro. Y previo, donde acabamos, bueno, se hablaba de las bondades y de qué íbamos la prosperidad, pues, que iba a venir, y solamente quedamos como un país maquilero y con grave impacto ambiental también, ¿no? Entonces, por lo menos la narrativa me suena mucho a eso, Guadalupe. Pues claro que sí. A mí la verdad, cuando empiezo a escuchar, por ejemplo, cuando empecé a escuchar más el Plan Sonora, porque además todavía no me queda muy claro qué tanto avance va a haber y cuáles van a ser los recursos iniciales. De verdad que la información nos está dando a cuentagotas, pero cuando escucho lo que dicen, por ejemplo, algunos de los funcionarios del gobierno de Sonora, que llegan con un PowerPoint y llegan a decir que va a haber empleos, que se van a desarrollar los jóvenes, las universidades, los ingenieros, en las carreras de ciencia y tecnología, que esto va a ser una verdadera panacea para México, para los sonorenses en particular. Plan Sonora, que va a ser, bueno, el centro de nuevo desarrollo de México, la transformación de sector energético hacia las energías renovables, pero esto va a traer enormes beneficios para el país, para sus jóvenes, para su planta productiva. Sí, me suena a la era salinista, ¿no? Cuando se nos vendió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que se nos decía que, bueno, los mercados solitos nos iban a resolver nuestros problemas, que nosotros éramos parte, ¿no?, de este bloque de Norteamérica, los tres amigos, y finalmente terminamos siendo, sí, el país maquilador, el país que envió muchos migrantes en los primeros años del NAFTA. ¿Por qué? Porque se perdieron empresas nacionales y finalmente pues quedamos dependientes en el tema agroalimentario, en particular de los granos que venían de Canadá y de los Estados Unidos. Sí hubo avance en el sector manufacturero, pero se concentró en unas pocas manos. Así es. Se generaron empleos, pero de poca calidad. Los empleos en el sector de la maquila, en las primeras décadas del NAFTA, pues hubo muchas críticas, ¿no?
el tipo de trabajo flexible que le conviene al gran capital, pues bueno, dio sus frutos y pues la Federación de Sindicatos que realmente atendían las necesidades de los trabajadores, condiciones de trabajo no solamente temporales, sino permanentes, pues no pudieron, ¿no? En realidad, este modelo no nos dio riqueza, o sea, crecimos durante los años del NAFTA a una tasa muy baja que no nos permite realmente hablar del desarrollo, ¿no? Y bueno, esta tasa tan baja se distribuyó de crecimiento, de desarrollo, se distribuyó en muy pocas manos. Cuando escucho el Plan Sonora, digo otra vez, por parte de algunos actores claves, ¿no? El canciller Marcelo Ebrard, que dice una cosa primero, y luego primero dice una planta fotovoltaica y luego habla de 10. Primero habla de 10,000 millones de dólares, luego de 8,000 millones de dólares. Ese tipo de cantidades empiezan a resonar en los oídos y me recuerda no solamente a la era salinista, me recuerdan a una era en la cual también hubo mucha promesa de vivir del petróleo. El boom petrolero después de la crisis que sufrió Estados Unidos con los precios del petróleo, con la crisis petrolera, fue un boom para América Latina, para Venezuela, para México. Se dio, bueno, obviamente los países petroleros tenían mucho dinero, lo ponían en el sector financiero y finalmente, pues estos grandes desarrollos que prometían centrar todo en el petróleo y el gas, principalmente en el petróleo, pues no se materializaron, quedaron como elefantes blancos y surgió la crisis de la deuda que dio como resultado pues esta nueva visión, el neoliberalismo y la vinculación al consenso de Washington. Así ¿Y qué es. pasó? Pues bueno, los mercados, finalmente muchos migrantes tuvieron que ir a Estados Unidos porque ya no tenían la posibilidad de poder participar de la industria nacional. Y bueno, se nos vendió esta idea de progreso y se nos sigue vendiendo la idea de progreso. Si estás en contra de la inversión extranjera directa, pues estás en contra del progreso y estás en contra del crecimiento, estás en contra de del mejor estilo de vida que te pueden dar estos grandes capitales que vienen del exterior. Y no necesariamente es así, principalmente porque pareciera ser que el Plan Sonora no está bien diseñado. No tenemos información, empieza a salir más información, tenemos el miedo de una deuda que nos puede dejar en la bancarrota, además de la posibilidad de que muchas de estas obras terminen en elefantes blancos y además del gran daño ambiental que las plantas fotovoltaicas, los paneles solares, ya lo han investigado muchísimos científicos en todas partes del mundo, que estas energías verdes están concentrados, toda esta tecnología en muy pocas manos, no son tan verdes como se dice, son verdes de dólares, verdes de otro tipo de tipo, ¿no? Pero realmente no sé qué tan buenas para el ecosistema, para el medio ambiente vayan a ser, sino todo lo contrario. Y luego finalmente, nada más para terminar, esta planta desalinizadora de agua, mega desalinizadora, que nos llamó la atención y a mí realmente no tenía esta información, ya que tenía la información en Arizona, ya ha habido pues varias reuniones, y no solamente en estos tiempos. Esto es un plan que ya lleva inclusive poco más de una década, que se hasta, bueno, a principios de este siglo, que empieza a discutirse en el año 2006, visitas a Israel en el año 2012, por parte de gobernadores de Baja California, y que esta cuestión no solamente es de Sonora, ¿no? Y ahora una planta de productora de carros eléctricos que llega también a la frontera del estado de Monterrey. Entonces, todo esto parece ser parte de un plan que no va a estar basado en capital mexicano, sino que va a ser prestado a México y que pues conlleva riesgos muy importantes. Para allá iba, Guadalupe, creo a ti fue la primera que te escuché y que te leí hablando sobre precisamente el endeudamiento que podría generar para México, cuando aquí se nos dice que va a ser inversión estadounidense y canadiense. Pues parece que no es así, ¿no? O sea, va a tener que adquirir un crédito México
pues como bien dices tú, pues a veces dicen 10,000 millones, pero se ha mencionado ya a últimas fechas, retumba más la cantidad de 48,000 millones de dólares, que son alrededor de casi el billón, ¿no? De pesos. Estamos hablando de que es más o menos 10 o 11 años el presupuesto de acá del estado de Sonora. Y bueno, ¿qué consecuencias nos podría tener este endeudamiento? Porque, bueno, yo no soy para nada experto en cuestiones de los mercados financieros, pero sí he escuchado y leído a algunos expertos en este tema, y en cuanto a que el mercado energético no es el más estable que se puede, ni es más, es de lo más incierto, ¿no? A corto o a mediano plazo, más bien. Entonces, ¿qué nos podría generar esto, Guadalupe? Y si es, a final de cuentas, una deuda o es una inversión. Bueno, es muy buena tu pregunta. No sabemos y no vamos a saber hasta que no se consoliden estos proyectos. Estamos hablando de una transición hacia energías renovables, energías que son muy caras de producir. Si nosotros estamos al pendiente de todos estos estudios con relación a esta gran transición que plantean los grandes capitalistas que ahorita están controlando todos los eslabones de la cadena, de las nuevas cadenas productivas a partir del COVID-19 y la guerra en Ucrania, se están reconfigurando. Este avance, esta revolución verde, este Green New Deal, se planteó desde antes de la pandemia. Obviamente se oía mucho, se escuchaba, grandes líderes políticos muy populares, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, que también son parte de todo un andamiaje de actores poderosos, ¿no? De Estados Unidos, Europa, en particular, bueno, los principales países de la Unión Europea, como Alemania. Entonces, en ese contexto, en esta discusión, hubo muchas críticas de qué tan verde eran los proyectos y qué tan factibles eran o qué tan factibles son desde el punto de vista económico. Recordemos, por ejemplo, para que nos quede algo claro en nuestro continente y más cercano, toda la revolución del fracking, la revolución esta del gas de esquisto y el petróleo con estas técnicas del fracking que se prometían como la panacea y la forma que Estados Unidos iba a tener para ser autosostenible en cuestiones de petróleo todo el tiempo, porque tenía mucho y bueno, iba a desarrollar esta industria a todo lo ancho y largo del continente. Pues al final no pasó nada, ¿no? Ya fue simplemente una llamarada de, bueno, un aviso que no se materializó, pero eso sí, ganaron mucho en los años de la especulación. Cuando se empiezan a dar estas narrativas, cuando empiezan los mercados a escuchar, muchas personas están poniendo dinero aquí en este sector, ay no, ya no queremos energías sucias, ¿no? Pero las energías sucias son importantísimas para producir las energías verdes, la eólica y la solar, más no la nuclear, que no es la que se está promocionando. Se está promocionando esta energía de los grandes capitalistas que tienen sus intereses y tienen sus recursos invertidos en fondos como BlackRock. Ellos están haciendo que el mercado se infle, porque también sabemos que ellos hacen esas burbujas y luego se desinfla cuando ya ellos venden. O sea, ellos ganan y ganan porque tienen poder de mercado, son oligopolios bien importantes que obviamente con los que no se puede, ¿no? Ellos dan las señales a los mercados, ellos ganan de esas señales y luego las cambian a su antojo. Ellos pareciera ser que también están manejando estas grandes empresas energéticas de energías no renovables, de petróleo y gas, ¿no? Esto ellos siguen controlando estos mercados y ahora se meten en este mercado. ¿Qué tal si a nosotros nos venden la idea de que todo va por ahí y se encuentra que este tipo de energías no son factibles y ya nos metimos, ya incorporamos todos estos materiales que pueden ser muy dañinos para el medio ambiente, hablo por ejemplo del tema de las plantas fotovoltaicas y de todo el material de los paneles solares.
Por ejemplo, también el caso de las eólicas, todo lo que han provocado la corrupción, la violencia que ha provocado en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, ahí también se prometió desarrollo, crecimiento, involucramiento para las comunidades pobres. ¿Qué pasó? Se pelean entre ellas, llegan las empresas, extraen los recursos, pueden capitalizar por la utilización de las tierras, vividas enteras, generan rencillas entre las comunidades. ¿Y qué ha pasado en esta región? Nos hemos beneficiado de las eólicas, pero no. Y ahora bien, la deuda. Tenemos el riesgo impresionante, como lo expliqué, de que este proyecto no vaya a ser de largo plazo, de que sea una movida de especulación o que realmente se vea que no se va a poder al final, ¿no? Como tienen el temor muchas personas expertas en el tema. Entonces nos endeudamos, es como digo, me recuerdo a veces a los años 80, a la crisis de la deuda, a los años 70, principios de los 80, a la crisis de la deuda. ¿Por qué? Porque en este caso podría ser que pues nada de que las plantas fotovoltaicas, nada de que las plantas desalinizadoras quedan elefantes blancos, nosotros nos quedamos endeudados, y esta deuda que supuestamente se planteó hacer porque van a venir recursos, los recursos nunca vienen, quedamos más dependientes de Estados Unidos o de los países del norte global más que cuando empezamos. Esto es realmente un gran riesgo, el tema de la deuda. Cuando uno se endeuda con países, con bancos extranjeros, todo su crédito viene junto con una condicionalidad, ¿no? Y esto es importante también entenderlo. Así es. El dinero no viene gratis. O sea, no viene gratis, y siempre ha sido así. Cuando se le presta al país pobre, siempre se le condiciona. Cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial salvaban a los países en desarrollo, les imponían una agenda, les imponían la agenda neoliberal. Les imponían reducir los mercados, reducir el Estado, ampliar los mercados y apoyar a una parte de actores que todos ellos están relacionados. Entonces, ¿de qué se trata Plan Sonora? ¿De qué se trata esta promesa de desarrollo que francamente a mí me deja mucho que desear? El tema del Litiomex, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Y por eso me preocupa mucho. Se nos prometió la nacionalización del litio. Bueno, no se nacionalizó, se hizo de forma este decreto para poder generar esta empresa paraestatal que iba a ser la gran promesa, que iba a ser como Petróleos Mexicanos. ¿Cómo con una persona como Pablo Tadé vamos a poder generar esta gran empresa paraestatal? La otra vez lo escuché en varios medios de comunicación y casi me da un síncope. De verdad, la falta de experiencia, de pericia al hablar, obviamente la falta de experiencia probada en el ramo. Necesitamos personas técnicas también al mando de esa empresa. Esa persona, la juventud no dice que cómo van a ser las personas. No estoy hablando de su juventud. Sí critico el amiguismo, el influyentismo, claro que se critica, pero escucharlo hablar sin visión, viendo cómo funcionan los mercados en otras partes del mundo, con unos tiburones con los que se va a enfrentar el muchacho Tadé. Sí. Y no lo digo con desprecio, lo digo con preocupación. O sea, el amiguismo, el influyentismo que lo puso en esa posición sin tener realmente experiencia probada, simplemente terminando su tesis en Harvard, ya tiene un trabajo para el cual no está preparado. Y realmente me parece poco ético aceptar un trabajo de pues de ese calibre, o si realmente lo que quiere el presidente es simplemente dejar ahí un elefantito blanco, pues pareciera ser, ahí ponemos al señor Tadé, ¿no? Sí. Muy preocupante, la verdad, muy preocupante, porque el corazón de Plan Sonora es el hecho. Sí, y para finalizar, Guadalupe, está lo de hay una preocupación ya aquí de algunos ambientalistas y y ciudadanos en común que más o menos tienen una noción o un conocimiento de el ecocidio que podría generar la planta desalinadora
acá en el Mar de Cortés, porque eso es también, ¿no? Es parte del plan Sonora, y acabamos de lo mismo, pues no vamos a desalinizar esa agua para vendérsela a los estadounidenses, y pues aquí nos va a quedar el desmadre ambiental, ¿no? Bueno, esa es la preocupación de muchos, ¿no? Y lo otro es, pues, ¿qué tanto se puede esperar? Pues digo, ya ves que somos, o de la mucha parte de la clase media hacia arriba, pues son colonizados, ¿no? Mentalmente aspiran a un modelo de vida norteamericano, y pues o de primer mundo, y esto de Elon Musk los tiene pues muy excitados, ¿no? Y todos están viendo con buenos ojos. De hecho la derecha o los fifís, como le llama el presidente, pues yo creo que se están pero retorciendo de la envidia, ¿no? De que va a venir Elon Musk en un gobierno supuestamente de izquierda. Y bueno, ¿qué podemos esperar de esos buenos samaritanos que a dónde van? Invierten, no dejan precisamente los mejores réditos sociales y económicos, ¿no? En el caso de Elon Musk, por ejemplo, pues generó su violencia, sus problemas en Bolivia precisamente en cuestión de litio, ¿no? ¿Qué me podrías decir de estos dos temas, Guadalupe? Muy importantes, esta mente colonizada que tenemos los mexicanos, ¿no? Que tienen los mexicanos de la clase alta. Bueno, realmente siempre, por producto de la colonia, siempre el mexicano está dividido, ¿no? Las clases altas quedaron como los criollos que se separaron de los peninsulares, pero finalmente siguieron siendo europeos, o aquí se siguen considerando europeos o estadounidenses. Son parte del norte global y no quieren entender que las mayorías realmente ellos son parte de México, las mayorías son México, pero ellos están trabajando para el norte global, están trabajando para estas empresas. Pero mira, es algo bien interesante este éxtasis que les provoca a algunos la llegada de Elon Musk, ¿no? Sí. Esa aspiración, es que viene el hombre que fue el más rico del mundo, es el segundo hombre más rico del mundo, y invertir a México, y esto nos va a dejar trabajo. Señores, ya vino Ford, ya vino Hewlett Packard, ya vino Apple, ya vino todas las empresas transnacionales. ¿Qué tal con Nigeria? A Nigeria vinieron todas, han ido todas esas empresas. Sí. Exxon. ¿Y cómo tienen ese país sumido en la peor crisis política y una desigualdad atroz? En nuestro país llegaron todas las empresas que pueden haber llegado, Sí. que llegue una más, que llegue una menos. Hoy está... Pues más el caso de Venezuela, Guadalupe, que tanto miedo le tienen acá, con el petróleo pasó lo mismo, una élite local ahí, venezolana con esa élite transnacional unida y la élite política y hasta la militar, ¿no? Sí, como dijo Rómulo Betancourt, como escribió Rómulo Betancourt en un Sí. libro que yo recomiendo siempre. Política y petróleo, algo así, ¿no? Sí. Sí, donde estos sectores, el militar, las élites, política económica, más bien política venezolana, lo que ahora es la oposición, que todos están viviendo en Miami y en España, y están ahí en think tanks, ¿no? Como este señor, ahí se me olvidó el esposo de Lilian Tintori, Leopoldo López. Leopoldo López de ahora, ¿no? Pero Sí. estas élites, hijos de aquellas, ¿no? O nietos de aquellas élites de las que hablaba Rómulo Betancourt, con los militares y obviamente con las empresas transnacionales. Esto es lo que queremos. Estábamos hablando de desarticular la red neoliberal, el proyecto neoliberal que no le dio a México o a todos los mexicanos la posibilidad de desarrollarse, y solamente concentró los recursos, la posibilidad de desarrollo en una élite, por ejemplo, hablando del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos aspirando a tener ahí Elon Musk, que está de moda. Elon Musk es un pésimo empresario. Todo lo que toca lo convierte en bancarrota. Realmente todo su SpaceX, ahorita estoy haciendo otro proyecto en el Valle del Río Grande, que analizando los efectos de SpaceX en una de las regiones más pobres de los Estados Unidos, el condado de Cameron. Los problemas que está dejando ese señor, el señor más rico del mundo,
en uno de los condados más pobres de los Estados Unidos. Gentrificación, corrupción y destrucción ambiental. Estos tres componentes son importantes para entender cómo estamos ahorita y cómo está realmente el Estado de Nuevo León. Mira el gobernador que tiene, mira este figurín que no piensa, que no puede articular una frase decente. Es una vergüenza que haya personas que piensen que van a venir los conquistadores a salvarnos. Nosotros les vamos a dar nuestro oro, nuestras tierras, nuestra capacidad industrial, como se les tuvo que dar a Elon Musk, y ellos nos van a dar espejitos. Ellos cuando quieran se van y nos dejan como unos maquiladores, como mano de obra barata, y así se ha tratado siempre la periferia y el centro. Y el centro siempre van a ser ellos, y nosotros vamos a ser la periferia, porque nosotros creemos que ellos nos van a proveer de lo que nosotros no tenemos, y estar junto a ellos nos va a hacer igual que ellos, nos va a hacer huevitos, nos van a hacer ricos. Todo el mundo vamos a traer un Tesla aquí en México. Eso es lo que han de estar soñando, ¿no? Pero qué ridículo es. Imagínate lo que cuesta un Tesla, lo que cuesta un Tesla para una familia. No, esto es una aberración, verdaderamente. Y rápidamente lo de la desalinizadora de agua. Muy complicado, porque yo me enteré de esa desalinizadora de agua, de la construcción, en diciembre pasado, en una reunión con políticos estadounidenses y mexicanos. Y yo no sabía que esto iba a pasar, yo creo que nadie sabía. Y ahora Marcelo Ebrard hablando de desalinizadoras en plural. El problema que se podría, como bien lo dices, que se podría generar, como ya lo han dicho varios expertos, principalmente sonorenses, porque ahí yo me enteré de toda la problemática en Sonora con esta mega desalinizadora que se plantea hacer en Puerto Peñasco para llevar agua a Arizona. Y pues si acaso, pues si le queda, pues vamos a llevarla a la capital del estado de Sonora, por ahí, y bueno, y entonces me vas a pagar, ¿no? Y vas a adquirir los riesgos. Tenemos que entender lo que sucedió en Baja California, en el gobierno de Kiko Vega, que también se planteaba la construcción de dos de las desalinizadoras, cuando Kiko Vega estaba diciendo, no, es para nosotros. ¿Qué iba a hacer para ellos? Iba a ser para California. Ya se había planteado eso. O sea, ellos ya habían planteado eso, iba a ser para Estados Unidos. Quizás también iba a llegar a Arizona. Pero no quiso decir nada a Kiko Vega, y al final quedaron obras sin concluir, que hubiera podido ser una catástrofe del endeudamiento. Y bueno, obviamente el desastre ambiental, porque no todo es el desastre ambiental, sino también la deuda, la corrupción, y finalmente iban a ser proyectos que iban a ser buenos para las empresas israelíes, que saben cómo desalinizar el agua, las empresas estadounidenses, y bueno, para los políticos mexicanos que hicieron lobby para que se hiciera esto, ¿no? Y el agua va para Estados Unidos y nosotros nos quedamos con la salmuera y con el daño ambiental. Bueno. Pues muchísimas gracias, muy interesante Guadalupe, tu análisis, y sé que esto da para muchísimo más, y sé que tienes mucho más información, pero bueno, si nos lo permites, pues te vamos a estar ahí molestando para ir poco a poco desglosando más, desdoblando toda esa información que no se nos está proporcionando de la parte oficial, ¿no? Muchísimas gracias, pues seguimos en contacto, Guadalupe. Claro que sí, Aaron, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos, ya está lista la mesa pendenciera, vamos a hablar sobre la marcha en defensa del INE, ¿por qué no se refleja en la intención del voto que le mengue a Morena o en la popularidad? No ha pasado nada con la popularidad del presidente, ni con la intención a favor del voto de Morena. Bueno, regresamos en 3 minutos.